pie, amados hermanos, recibimos a nuestro hermano quien nos va a enseñar. Y ahora pues le toca al hermano Abraham Sánchez. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a esperar que Dios nos hable, que Dios nos bendiga a través de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Abraham, hermano Biel y hermano Polo. Santo es Dios. Aleluya. Vamos a orar a los hermanos. Dile que hermoso. Aleluya. De Andrés nos toca, gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay abundancia. Amén. Aleluya. Oramos. Gloria. Santo, aleluya. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo a ti en este momento. Dios mío, presentándote, Padre Santo, aleluya, a mis hermanos, quienes nos van, Dios mío, a enseñar tu palabra. Yo pido por tu hermano, bendícelo, Padre, úsalo para tu honra y para tu gloria. Mi hermano Miguel, Padre Santo, aleluya. Te pido también, Señor Jesús, Padre amado, mi hermano Abraham, Señor, aleluya. Dios mío, glorifícate, Padre, en cada uno de ellos. Sé, Señor, que tú, Padre, oh Dios, que nunca les has dejado, que les vas a dejar, porque ellos, Padre Santo, aleluya, por humildad, Padre, tú han aceptado el reto, Padre, de enseñar tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos de manera especial. Fortalece sus vidas, sí, Padre, para que, oh Dios mío amado, estén siempre dispuestos a enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ahí les dejo. Por el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Le pedí al hermano a José que si puede cantar una canción para empezar la clase. Y esta es la canción de ¿Quién nos puede dar perdón, verdad? Gloria a Dios. Hermanos, y vamos a cantar. Aleluya. Gracias, vamos a cantar este canto que el hermano solicitó, así que vamos a Amén. complacencias al instante, amén. Aleluya. Solo de Jesús la sangre.
hermano Jacob. Aleluya. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por estar de pie. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Amén. Bueno, hermanos, pues sí hemos estado dando inicio a la lección número 25 y como tema dice exhortación a la perseverancia. Aleluya. Debemos mantenernos firmes en Cristo en los tiempos difíciles, hermanos. Sí, amén. Que es lo más difícil, ¿verdad? Porque lo fácil es bien fácil, pero lo difícil es bien difícil, como dice, ¿verdad? Sí, Gloria al Señor. sí, amén. Porque nos es, dice el versículo clave, está en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice el versículo clave, dice, porque nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La clase de la noche de hoy va a estar tratando de 3 puntos. Punto número 1 es acérquese a Dios con confianza, que voy a estar desarrollándolo yo. El punto número 2 está acá nuestro hermano Audiel, absténgase de pecar. Y el punto número 3 es manténgase firmes hasta el fin. Vamos a estar viendo, esto va a estar en Hebreos, vamos a estar viendo del versículo 19 al 39. Amén. Aleluya. Hemos estado viendo el libro de Hebreos ya por algunas clases. Algunas han estado muy interesantes, otras más, ¿verdad? Gloria a Dios. Hemos estado viendo diferentes puntos. Han sido de bendición todos, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues así pues en nuestras vidas tenemos demasiadas, hermanos, distracciones en nuestras vidas, ocupaciones, preocupaciones, que son cosas que nos ponemos a pensar antes de que nos lleguen a acontecer. Y por medio de esas cosas que nos pasan, unas son necesarias, pero otras el Señor tiene el control en sus manos de ellas, ¿verdad? Pero tenemos que pues saber qué podemos hacer nosotros y qué cosas el Señor las tiene que tomar en sus manos. Amén. Gloria al Señor. Pues así, muchas veces, como les digo, esas preocupaciones, esas cosas que nos tocan, nos distraen, nos roban la bendición. O sea, en lugar de nosotros glorificar al Señor con todo lo que tenemos, ¿verdad? Con todo nuestro enfoque, con toda nuestra fuerza, eso nos aparta de tener esa relación con el Señor. Lamentablemente eso no nos permite pues honrar y glorificar el nombre del Señor. La carta de los Hebreos estaba destinada a ellos por algo parecido. Ellos eran unos cristianos judíos que habían toda su vida, su familia, toda su generación anterior, habían alabado al Señor de una forma, de una forma estipulada según la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, ellos estaban como a veces haciéndolo de la forma que el Señor les había mostrado hacerlo, ¿verdad? Pero a veces ellos pensaban, oh, tengo que ir el sábado al templo, oh, tengo que hacer esto de esta forma, oh, tengo que celebrar estas fiestas todavía. O sea, si nos ponemos a pensar, quizás algunos nacieron en el Evangelio, quizás algunos nacieron ya desde chiquitos y sus papás, sus abuelitos fueron cristianos y todo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, los que fuimos de otra creencia anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, se vienen las fiestas, ¿verdad? La que acaba de acontecer. Y en nuestros países se celebra de una forma. Entonces llegamos a este país y si no has conocido al Señor, te cambias del lugar de donde vives, pero sigues trayendo lo mismo que hacías antes allá, ¿verdad? Haces tus preparativos y haces tus chocolates, tus tamales y lo que sea, y nada más te cambiaste de lugar, pero toda tu creencia se mueve contigo. Ajá. Entonces los judíos era algo parecido, que habían aceptado al Señor como su Salvador, les habían hablado del Evangelio, les habían presentado al Cristo vivo, les habían presentado que el Señor murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero cuando venía la fiesta de cada año que hacían, ¿verdad? Se quedaban pensando, ¿tendré que ir al templo o no? O sea, si no voy, puede que se enoje Dios conmigo, porque es lo que he hecho todo el tiempo. O sea, esto era algo nuevo para ellos que les habían presentado al Señor. Aunque la carta está escrita, ¿verdad?, tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya habían pasado unos años de que habían conocido al Señor, pero ellos estaban en ese momento que estaban entre indecisos, ¿verdad? Por eso esta carta ha sido escrita. Gloria al Señor. Estaban un paso a la izquierda, un paso a la derecha. Estaban como entre azul y buenas noches, ¿verdad? No sabían, no estaban seguros de lo que estaban haciendo.
pero eran por esas raíces tan arraigadas que tenían. Gloria al Señor. Y a veces así nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Estamos como que no sabemos si realmente pues lo que estamos haciendo está correcto o no, pero la palabra del Señor, ¿verdad?, es clara todo el tiempo con nosotros. Gloria al Señor. Pues así vamos a estar dando inicio al punto número 1 y vamos a ver, como punto número 1 dice acérquese a Dios, y vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 21. Si alguien me puede ayudar con la lectura, hermanos, se lo agradecería bastante. Al que esté disponible. Amén. Amén. Si es posible alguien que no haya participado, mejor, hermanos. Hermano, está bien, está bien. Hebreos 10, 19. Amén. Así que, amados hermanos, podemos estar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Esta es la nueva versión internacional. Amén, la que yo tengo también. Del 19 al 21. Porque su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Hermosa es la palabra, ¿verdad? Yo también tengo la versión internacional, hermano, y la leo porque me gusta, la entiendo mejor, ¿verdad? Es más comprensible, pero siempre, pues también tengo la versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos se recuerdan cuántas clases llevamos hablando de Hebreos ya hasta este momento? Más o menos, una idea. Ya llevamos algunas clases que hemos estado hablando de Hebreos. Bueno, llevamos 4 clases. A este momento llevamos la 5ª, pero llevamos 4 clases anteriores. Gloria al Señor. En estas clases, hermanos, hemos aprendido que el enfoque de la carta de Hebreos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el enfoque total. Y por eso es tomada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque inclusive pues no se sabe quién escribió, no se indaga mucho en eso, se cree pero no está ciertamente seguro, pero en sí como es cristocéntrica se toma mucho en cuenta, ¿verdad? Hemos visto pues de que el libro de Hebreos, el enfoque de nuestro Señor Jesucristo y la relación con nosotros, ¿verdad? Y cómo tiene uno que tomarla. Pero no solamente en el libro de Hebreos, hermanos, sino que toda la Biblia, su enfoque principal es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Sin Él, ¿verdad? Nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Amén. Como dice Juan 1:1, dice, en principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios, gloria a Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en las lecciones anteriores estuvimos viendo diferentes puntos, ¿verdad? ¿Quién se recuerda que vimos en las lecciones anteriores? La anterior fue muy interesante, ¿verdad? Vimos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo el sacrificio más grande, ¿verdad?, que ningún otro sacerdote pudo haber hecho. Entonces, en el libro de Hebreos vamos viendo cómo la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es más grande que todo lo que había sido antes. Les estaba tratando de hablar a los hebreos de que el judaísmo como estaba antes había sido abolido, ¿verdad? Que Jesús había sido más grande que Moisés, que Jesús había sido más grande que Abraham, que los sacerdotes. Les estaba haciendo una ejemplificación de que Jesús es lo primordial ahora, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, Padre Santo. Pues así, por medio de esto, el libro de Hebreos se divide en 2 partes. En una parte nos está diciendo de que Jesucristo es mayor que todos los sacerdotes, mayor que todo lo que vimos en las otras clases, ¿verdad? Entonces, a partir de ahorita, empieza el versículo 19 diciendo, dice así:
versículo 19, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, anteriormente, como sabemos, pues en las clases que hemos visto, el lugar santísimo estaba dividido por una cortina, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio tan grande que hizo, rompió esa cortina, se rasgó de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esto poniendo muy claro, pues que nuestro Señor Jesucristo era su voluntad de Dios que se fuera de esa forma, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues, para que esa cortina, que podría parecer una cortina insignificante, una tela que se hizo a manos de, ¿verdad?, de hombre, pero era algo súper de vital importancia de tener esa comunión con el Señor. Entonces, para que esa cortina fuera destrozada, tuvo que haber sido destrozado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, no era nada más de que la quitaban y la ponían ya, ¿no? Para que esa comunión entre, hoy está el templo, muchas gracias, hermano, para que pudiera haber una comunión entre Dios y los hombres en plena libertad, tenía que haber sido ese sacrificio tan grande, tenía que haber muerto nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor, grande eres tú, Señor. Entonces, por eso dice así, comienza explicando, pues, que tenemos libertad para entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Gloria a ti, Señor Jesús. Y dice el versículo 20, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, está especificando que el velo fue abierto por la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y dice nuevo, pero en el original griego dice, según lo que indagamos, significa recién inmolado, o sea, recién hecho, recién sacrificado. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Padre Santo. Nuestro Señor Jesucristo abrió ese lugar santísimo, hermanos, para usted y para mí, para que nosotros pudiéramos venir y tener comunión con el Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado de que este lugar santo se esté usando para glorificar el nombre del Señor. Tenemos de estar muy cuidadosos de que en este lugar se predique la palabra de Dios, que se alabe el Señor, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, y que no esté siendo profanado para hacer otra cosa, o para que tu yo, tu ego, esté aquí, sino lo que es alabar al Señor, ¿verdad? Que el Señor sea exaltado primeramente, porque este lugar, para que nosotros tuviéramos el privilegio de estar aquí, nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber pagado un precio y muy grande, y no fue nada más porque sí, sino porque fue el único, ¿verdad?, digno y el único capaz de hacer este sacrificio. No lo hubiéramos podido hacer ni tú ni yo, ni nadie más en este mundo, porque la sangre que se derramó fue una sangre santa, una sangre limpia, pura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de tener mucho respeto, mucha reverencia cuando venimos a este lugar, ¿verdad? A veces es difícil, pero el Señor nos dio la forma de cómo venir ante su presencia. Y más adelante lo dice, no me quiero brincar el versículo 21, dice: teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice: nuestro Señor realizó el sacrificio máximo de una vez y para siempre. Como sabemos, esto lo vimos en la clase anterior, ¿verdad?, que antes se sacrificaban pues holocaustos, terneras, dependiendo de tu necesidad, de tu pecado, o dependiendo de la situación, ¿verdad? Entonces, se tenía que hacer, se perdonaba el pecado, pero al siguiente año se tenía que volver a hacer, según como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacer este sacrificio desde ahora, por ahora y para siempre. O sea, no hay otro sacrificio, ya no hay más de que vamos a seguir haciendo holocaustos. Ya todo eso se acabó, gracias a Dios, porque me imagino que era cansado estar sacrificando y sacrificando, ¿verdad? Y perdón, y el perdón, o sea, se perdonaba, pero al otro año que venía a pedir perdón otra vez, de una forma que no funcionaba. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a hacer el sacrificio de una vez y para siempre. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, vemos que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Nos está diciendo de qué forma tenemos que venir al altar, hermanos.
O sea, si caemos en alguna tentación, si cometemos un pecado, o si necesitamos una oración por sanidad, o necesitamos cualquier cosa, dice con un corazón sincero, más que nada, ¿verdad? No arrogante, no altivo, sino sumiso delante del Señor, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas, que sabiendo que Él tiene nuestra vida en sus manos, hermano. O sea, que Él, si es su voluntad, ¿verdad?, tener misericordia de nosotros, nos dará la sanidad, nos dará la respuesta, pero con ese corazón sincero, arrepentido. Venir con fe, creyendo que este lugar santo, ¿verdad?, es santo y que solamente aquí está el Señor, ¿verdad? Con fe, purificados de la mala conciencia. O sea, si tenemos algo arrastrando por ahí, hermanos, que esperemos que no, ¿verdad?, estemos a cuentas, vengamos al Señor pidiéndole perdón, sin pecado. Dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Gloria al Señor. Se refiere al agua, pero al agua espiritual, hermano. La palabra de Dios les habla de esta forma a los hebreos, porque en ese tiempo tenían los rituales de purificación por medio de la sangre del cordero, en lo que eran así pues sacrificado, con la ceniza y el agua, como nos decía hermano Jorge, era mezclada y se rociaba. Pero también tenían otro sistema de purificación, tenían las tinajas donde se lavaban una mano, la otra mano, y se iban purificando poco a poco hasta que quedaban limpios, ¿verdad? Entonces, y todo eso está en lo de la sangre está en número 19, y lo de las tinajas de agua está en el Éxodo 30, 17, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, por eso Él está diciendo de esta forma: si quieres venir al altar, ven de esta forma, libre de conciencia, limpio, ¿verdad?, no solamente de mente, sino también de tu corazón. Gloria al Señor. Vamos a leer versículos 23 en Hebreos 10. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. La palabra fluctuar es una variación de intensidad o de cualidad. Mantengámonos firmes sin variar la intensidad, pues la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta es una gran exhortación, hermanos, para que vivamos lo que predicamos. Si decimos que Dios es todopoderoso, creamos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Si no, ¿qué chiste tiene? O sea, si vas a decir, Dios me puede restaurar, tienes que creer que Dios te puede restaurar. Si dices, Dios me puede proveer, confía en el Señor y Él te va a proveer. Amén. Entonces, creámoslo con fe, porque fiel es el que prometió. Amén. Pues este es un comentario extra, ¿verdad? Pueden marcar 2 minutos nomás. Pero yo, yo trabajo pues de Uber y Lyft también, ¿no? Y trabajo en un restaurante. Conozco mucha gente en mi carro, se sube mucho tipo de gente, diferentes tipos de personas, de diferentes partes del mundo, muchas situaciones. Y hace como 2 semanas conocí a una mujer. Me llamó mucho la atención un comentario que estaba haciendo por teléfono. Le dijo, era una morenita y estaba hablando con otra morenita, pues estaban hablando, pero dijo este comentario que yo apenas lo agarré, pero cuando lo agarré dije, wow, qué interesante, y lo busqué escrito, y es así como dice, le decía una a la otra: if you pray about it, don't worry about it. If you're going to worry about it, don't pray about it. Entonces me quedé y dije yo, wow, porque ella se lo decía así, como ahora hablan ellos así bien fuerte. Wow, dije yo, qué verdad tan grande ahí, ¿verdad? Dice, si vas a orar por lo que estás pasando, no te preocupes. Pero si te vas a preocupar, pues mejor no ores. Dije yo, wow, qué verdad tan grande. Y lo escribí, tengo una libreta a un lado donde escribo yo cosas que alguien me dice o algo que se me hace interesante que veo en la calle, eso lo escribo, ¿verdad? Porque digo, es de listos hacer listas, ¿verdad? Bueno, lo escribo ahí. Y esta era bien importante. Y va con la clase, o sea, creámoslo, porque el Señor es fiel en lo que prometió. Amén. Versículo 24, en capítulo 10 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermanos, quizás somos personas o partes muy pequeñas en ese cuerpo de Cristo, pero muy importantes, ¿verdad? Tenemos que unos a otros
estimularnos, ¿verdad? Un regalito, una cenita, un talentito por acá, por allá, una oración, un ayuno por la persona. Espiritualmente y físicamente tratamos de ayudarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor es lo que espera de nosotros para que la iglesia siga, ¿verdad?, moviéndose, ¿verdad? Para que nosotros nos amemos unos a los otros. Es lo que el Señor nos pide, gloria a Dios. Versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto más que aquel día se acerca. Es de suma importancia que no nos dejemos de congregar, hermanos. Yo sé que Dios está en todas partes, donde 2 o 3 se congregan o se juntan, ahí está el Señor. Pero es de suma importancia que nosotros como congregación nos juntemos a alabar y glorificar el santo nombre del Señor, como oración colectiva, como que Él vea: oh, aquí está mi iglesia, este es mi rebaño, ¿verdad? Este es mi remanente, que Él lo pueda ver de esa forma. Pero es muy importante que no nos dejemos de congregar, gloria al Señor. Dice: sino que exhortándonos, y tanto más que aquel día se acerca. Exhortándonos, no regañándonos, ¿verdad? Pero exhortándonos es igual a predicarnos, a aconsejarnos, a leer la palabra de Dios unos con nosotros, porque eso es lo que el Señor está esperando. Debemos de llevar un seguimiento a todos los hermanos que se dejan de congregar, hermanos. Quizás vemos personas que no han venido, ¿verdad?, a echarle una llamadita, o si alguien lo trajo: ¿qué pasó con el hermano, verdad? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es importante, hermanos, como pregunta y como para pasar el tiempo a mi otro hermano, por qué es importante tener comunión cada uno de nosotros con nosotros en la iglesia? ¿Por qué es importante? ¿Alguien que le quiera responder? Se fomentan las amistades. Amén. Se fortalecen las relaciones. Amén, amén, amén. De amistad. Sí. Se aprende a amar uno a otro. Claro, tenemos que relacionarnos pues Sí. porque somos hermanos en Cristo, ¿no? No. Bueno, digo, yo creo que yo no tengo ninguno aquí. Bueno, espiritualmente, ¿qué responsabilidades tenemos nosotros entre nosotros? Espiritualmente, ya no económicamente, pero espiritualmente, llevémoslo. Amén, hermano. Quiero pasar a añadir algo, un comentario, ¿verdad? Que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos una familia. Amén. O sea, nosotros compartimos más con nuestros hermanos en la fe que con Así es. nuestros familiares biológicos. Tienes razón. O sea, y muchas veces nosotros, por ser cristianos, nuestros familiares biológicos hasta nos echan a un lado. Claro. Entonces viene uno a quedar solo. Sí. Viene uno a quedar solo en el sentido de que ya, pues cuando está las cosas en la casa que les gusta a ellos, pues siempre va a haber gente ahí. Usted sabe que cuando usted no servía a Cristo, pues había de todo en su casa, ¿no? Sí. Y la casa posiblemente se pasaba llena, Sí. porque había lo que a ellos les gustaba, pero Sí. ahorita no es así. Sí. Las cosas han cambiado. Sí. Entonces muchas familiares pues se han echado, ¿sabes? Nos han echado a un lado. Así es. Y a veces pues ese vacío, queda un vacío, Sí, claro. definitivamente en la parte humana, queda un vacío, Sí. porque estamos hablando de familiares biológicos, Claro. hermanos, sobrinos, tíos, Amén. queda Y, ese vacío. y eso que Entonces, dice usted es bien importante, hermano. entonces, ese vacío, mire, tienen que llenarlo, sinceramente. O sea, la familia en Cristo, la familia Sí, en amén. Cristo. Porque a veces, amado hermano, hay mucha soledad, sinceramente. ¿Quién es la familia de Cristo, hermano? Pues hermano, la iglesia. El que hace la voluntad del Señor. Correcto. ¿Quién es mi hermano y mi madre? Son los que guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, lo que yo quiero comentar, ¿verdad?, y traer es que la iglesia, amado, nosotros como hermanos debemos preocuparnos más. Así es. No podemos ser tan egocéntricos. Claro. O sea, de que yo pues estoy bien, pero ¿y los demás qué? O sea, Tenemos que echar una llamadita, hermanos, un mensajito. Y yo lo Amén. digo correcto, Amén. mire, que los varones nos Démosle el tiempo, hermano Jesús, a ver para qué, porque ya me están escuchando los hermanos de aquí atrás. Dele, hermano. 2 minutos. Pero no terminó el hermano. Ok, sigue, hermano. Termina, hermano. que debe haber esa unidad.
queda como una familia, y todos, dice la Biblia que todos lo tenían en común. Un solo, ¿Sabe? Todos lo unánimes. tenían en común, y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, Es importantísimo. mire, es importante que nosotros los varones, la iglesia, las damas, los jóvenes, los niños pues ya están al cuidado de sus padres, los niños van donde van sus padres, pero es importante que haya más confraternización, no solamente pues en ayuno y oración, sino en lo personal, en la parte personal, que se socialice, que verdaderamente no nos veamos aquí nada más y cada cual para su nido. No, porque sino que en la parte personal haya más socialización, que nos invitemos unos a otros. Hermano, véngase a mi casa, vamos a bebernos un café, vamos a hacer algo, o vamos a, o sea, Sí. claro, en ese Fomentar sentido, pues la comunión. fomentar esa unidad. Yo sé que nuestra vida es muy ocupada y todo, pero dentro de nuestras ocupaciones se puede abrir un Espacio para eso. claro. Entonces también los varones que, miren, que no solamente nos reunamos cuando hay que subir a la montaña o cuando hay que ir a alguna actividad, no, porque es un evento especial, sino que hay un tipo de socialización. Igualmente las damas, ¿no? Porque eso hace falta. Hay que tratar Hace eso, falta ¿verdad? la iglesia, y yo no estoy diciendo, ¿verdad?, solamente que aquí no lo hay, yo no tengo queja alguna, no tengo queja alguna, pero lo digo porque mientras más unido esté el cuerpo de Cristo, mire, más fuerte se hace, Amén. más difícil es de que se metan las cosas negativas y ocupen ese espacio, lo ocupen otras cosas que no agradan al Señor. ¿Sabe? Yo digo que debemos pues socializar más con la iglesia, con individuos, con los hermanos. Debemos salir más al parque a compartir, a Sí, jugar hermano. fútbol, a salir a bebernos un café. O sea, es importante que esa parte pues sea ocupada en nosotros como familia. Definitivamente yo aquí no tengo familia, ¿sabes? Nadie. Mi familia son mis hermanos en la fe, mi familia son hermanos, mi familia en la fe es toda. Yo soy bendecido. Ahora tengo hermanos salvadoreños, guatemaltecos, De todo un poquito. Amén. y eso para mí es una bendición, pero es importante que nosotros, la iglesia, nos procuremos más, Sí. nos llamemos, las damas pues, que se ocupen de llamarse, salir de vez en cuando. Miren, un día que no haya culto, pues mire, vamos a hacer vámonos a reunirnos en tal restaurante y allí compartimos, dialogamos, matamos el estrés. Sí, amén. Sinceramente, y allí pues mire, el bill se pone y lo pagamos entre todo, y Amén, si amén. el Vázquez lo quiere pagar, pues gloria a Dios. Hay que tratar de hacerlo, hermano. Pero mire, se sacó un tiempo, 1 o 2 horas, y se compartió, Oh, sí. y eso pues es muy saludable. Nosotros pues tenemos un grupo de pastores. Una vez yo invité al pastor Palacio, ¿verdad, pastor? Fue conmigo y allí fuimos a un restaurante hermano, comimos, allí se hizo una recolecta y se pagó todo. Todo Y bien. salimos, mire, eso es Bendecidos. es muy importante eso, que no solamente los compartir sean en la parte espiritual, sino que en nuestra parte personal compartamos. Si no sea en un restaurante, pues mire, en una casa, no, venga, vamos a hacer algo aquí, ahí pues uno comparte, no a hablar conversaciones. Están abiertas las sanas invitaciones, y hermanos. conversaciones espirituales, no hablar de Amén. nadie ni de nada. Amén, sino Amén. conversaciones que edifiquen. Amén. Amén, porque para chismear no. Santo Dios, Para ayúdanos, Padre. edificarnos, para Amén. bendecirnos, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Somos una familia. Que edifique, somos una que edifique. familia, y tenemos que, es importante, ¿verdad? Partiendo desde las personas que nos procuremos más y seamos un poquito
Thanksgiving, brother. Amén. Thanksgiving, Navidad. No, usted, hermano, gracias por pues su aportación, ¿verdad? Muy bueno, gloria a Dios. Hermano Jesús. No, ya. Ya, ok, bueno. Él quería decir lo mismo, ¿verdad? No, ya, Bueno, pues yo ya le voy a dar hermano, dígalo. un minuto. Dígalo, hermano. Nada más decir pues de lo que se dice, hay un dicho que dice que no habla Dios no lo oye. Muchas veces en las oraciones se está pidiendo, y siempre he puesto este ejemplo, alguien está pidiendo unas llantas y resulta que otro hermano tiene unas llantas que va a tirar por ahí. En la comunión, en el platicar, en el relacionarse, nosotros podemos hacer una encuesta. Si juntamos 5 hermanos o hermanas, no sabemos ni lo que trabajamos. Claro. Eso es grave. Podemos estar fuertes en lo espiritual, pero lo espiritual, ¿para qué? Si no es para la comunión, volvemos a lo otro, vamos a quedar como chinches y es espiritualidad para convivir entre hermanos y va a ser más fácil atacar a la comunidad con la convivencia. Gracias, hermano Jesús. ¿Sabe que es importante eso? Que cada cual de nosotros, mire, nos conozcamos. ¿Qué Claro. yo hago? ¿A qué me dedico? Amén. No, y eso que me dijo hermano Jesús. Hermano Jesús. No, claro. No, el hermano Jesús, una plática que tuvimos hace unos años me dijo usted eso. Por falta de comunicación no sabemos a qué se dedica el hermano y si puede ser la bendición en tu vida, ¿verdad? Bueno, pues debemos de evitar el apoyo a nuestros hermanos porque el Señor es lo que espera de nosotros. Así le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Audil. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí una vez más, ¿verdad? A mí me ha tocado el punto más duro. El punto número 2 se titula Absténgase de pecar. Estaremos viendo en Hebreos 10 del 26 al 29. Inciso A dice: no rechaces a Cristo. Voy a estar leyendo de 2 en 2, hermanos. Y la palabra se debe leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué fuerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: si pecaremos voluntariamente, en término griego lo interpreta como si pecaremos de forma deliberada. Pecaremos de forma deliberada, de forma repetitiva, significa que despreciamos a nuestro Señor Jesucristo. El que no estaremos valorando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y por nuestros pecados. Habemos algunas personas, hermanos, que primero creemos en Dios y en el Espíritu Santo, pero después de haber creído y haber vivido nuestro primer amor, llegamos al punto que hasta llegamos a bautizarnos y después cometemos el error de alejarnos. Eso a Dios no le agrada, y sabemos que estamos cometiendo un pecado grave en hacer eso. Aleluya. Cualquier cosa que ya sea mejor trabajo o por una mujer, quise decir que al alejarnos por cualquier cosa, ya sea por cuestión de un trabajo, cuestión por una mujer, en cuestión de varones, en cuestión de mujeres, por cuestión de un hombre, incluso puede ser materiales, lo que nos alejan de Dios. Podemos ver que la televisión, a veces estamos leyendo y vemos nuestro programa
favorito y dejamos la Biblia, sabemos que sí lo hacemos, porque, perdón, puede ser una enfermedad, incluso, o a veces por un dolor de cabeza, que no queremos venir a la iglesia. Puede ser una atadura demoníaca, como alguna droga, alcohol, o lo que sea. Y esto es apostasía y es algo que el Señor aborrece, hermanos. Pero también esto lo podemos ver en Éxodo 20, del 3 al 5. Y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aunque los hebreos corrían el riesgo, hermanos, de alejarse del Señor por el judaísmo, que los tenía tan arraigados a ellos, también era una forma de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Porque el tener una relación diaria con Dios no debe de ser interrumpida por nada ni por nadie. Todos sabemos que mientras estemos en comunión con Dios, sabemos incondicionalmente que todo nos va a salir bien. Así estaré leyendo el 28 y el 29, hermanos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Les dije que esta era lo más fuerte. Esta es probablemente la declaración más solemne que encontramos en la palabra de Dios. Hermanos, esta es la expresión en la cual fue santificado, que refiere a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. El actuar como si la muerte de nuestro Señor Jesucristo haya sido inadecuado y continuar con esa conducta como si Él no hubiera muerto es tratar a la sangre de Cristo como algo despreciable. Todos sabemos que todo aquel que no conoce de Dios, como dijo nuestro hermano, nos ven y nos rechazan, nos insultan, incluso nos dicen aleluyas, muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros vayamos y les hablemos y les digamos con hechos, con testimonios vivos de nuestras personas, lo que hacen es burlarse y reírse de uno. Lo primero que dicen: pues si tú vienes de allá, exactamente, vengo de allá, pero no estoy allá, porque el Señor me rescató, ¿verdad? Amén. El conocimiento, hermanos, nos da una responsabilidad. Si después de haber oído el Evangelio, usted da la espalda a Jesucristo, querido hermano, alguien tendrá que decirle a usted que está dirigiéndose al lago de fuego. Esto no lo digo yo, no lo dice usted, no lo dice usted. Esto lo dice la palabra de Dios. Realmente que Dios nos libre, hermanos, de ese terrible lugar. Porque imagínense tan solo el hecho de ver la lava hirviendo en un volcán de fuego. Imagínense allá abajo, son 1000 veces más, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Así voy a estar pasando, hermanos, al inciso B. Otro
más fuertecito. El pecado acarrea juicio. Ahí lo estaremos viendo ahí mismo en Hebreos 30 al 31. Y dice así: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, Dios nos ha llamado a huir del pecado, a resistirnos a la maldad. Esto lo podemos encontrar, hermanos, en 1 Corintios 6:18, que dice así: y huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En este texto, hermanos, podemos ver que el Señor nos llama a apartarnos del pecado. Si siguiéramos en ese camino del pecado, cambiaría nuestra relación con Dios drásticamente. La seguridad se volvería inseguridad. Nuestra intimidad con Él desaparecería. Dejaremos de estar dentro de su cobertura y de sus bendiciones. Sus bendiciones se apartarán de nuestras vidas. El pecar constante es claramente un rechazo hacia Cristo Jesús y ir al juicio eterno que está preparado al final del camino. Lamentablemente, como destino final será el infierno para todo aquel que no acepte a Jesús en su vida. El juicio de Dios es real, hermanos, y debemos de desechar todo pecado en nuestras vidas y caminar en el camino que nos lleva a la verdad y a la vida eterna. En el verso 31 nos dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios, de un Dios vivo. En este pasaje había personas que, sabiendo a ciencia cierta la verdad en cuanto a la salvación de su alma, voluntariamente escogen rechazar a Cristo como Salvador. Existe una seria consecuencia de este rechazo hacia Cristo Jesús. La consecuencia es caer en las manos de un Dios vivo, y no será para misericordia, sino para recibir su merecido. En nuestro mundo son muchos los incrédulos a quienes les cuesta aceptar que un Dios amoroso también puede juzgar y puede condenar a alguien. Además, habemos cristianos que están impasibles respecto al pecado y dan por hecho que tienen una buena relación con Dios. Se basan a las experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que con el hecho de que dicen voy a la iglesia, ya no hago lo que hacía antes, piensan que están caminando o estamos caminando bien, pero no debemos de ver atrás, porque lo de atrás ya no, sino tenemos que caminar derechitos, como lo manda las Escrituras, ¿verdad? Mientras descuidan la obediencia a los mandamientos de Dios y la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Les dije, esto estaba, yo cuando lo estaba sentía en mi corazón. Sí, la verdad que exacta. Esa es una buena. Yo en vez de, creo que de enseñar, estoy aprendiendo, porque yo todo esto no lo sabía. Y créame que de ver todo esto, sí se pueden analizar las cosas, en qué estoy bien y en qué estoy mal. La verdad.
Hermanos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo para recibir castigo, ¿verdad? Pero qué bendición es caer en las manos de un Dios vivo cuando lo haces a través de Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Esto ha sido todo por mi parte. Creo que ha sido un poco pequeño, pero el Señor es lo que me ha dado y que el Señor los bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias le doy al Señor por tener este privilegio y a los hermanos que lo hacen posible. Que todo lo que hacemos es para edificación de nuestras vidas, ¿verdad? Se pone uno a pensar, dice uno, pues si uno está para que lo enseñen y no para enseñar, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que hacer el esfuerzo de estar aquí y aprender, ¿verdad? Santo, aleluya. Amén. A mí me tocó punto número 3. El tema es manténgase firme hasta el fin. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10 de 32 a 39, compartido en 2 incisos. El inciso A es del versículo 32 a 35, inciso B de 36 a 39. Voy a dar inicio al inciso A, lo voy a estar leyendo en pausas, versículo por versículo, tratando de lo que yo pude desempeñar, ¿verdad? En el versículo, ojalá que sea de bendiciones para ustedes y para mí. Yo también estoy incluido en el paquete, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Y la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciando el 32 y el 33 de Hebreos capítulo 10, donde dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Amén. Aquí el escritor nos está queriendo dar a entender que traigamos a memoria los sufrimientos que tuvieron los primeros judíos cristianos, ¿verdad? Es lo que nos dice que traigamos a mente. Y por medio de la Biblia nosotros nos damos cuenta de lo que ellos sufrieron, ¿verdad? Miramos al apóstol Pedro, sabemos que cuando estuvo preso, lloraron por él y salió. Compañero de él, que era Jacob, pues ese lo mataron, ¿verdad? Ese no. Pedro estaba en la lista también para seguir, ¿verdad? Pero orando los hermanos por él, Dios hizo el milagro y lo sacó de la cárcel. Amén. Tenemos a Pablo también, que Pablo estuvo preso en la cárcel, encadenado con un cepo, lo apedrearon. Todo eso les pasó a él. Tenemos a Esteban también, el diácono Esteban, que lo mataron a pedradas. Y a pesar de todo eso, de todas maneras, ellos seguían fieles al Señor. Sí, amén. Pusieron firmes. Sí, amén. Tenemos los 70 cuando los mandaron de misioneros, ¿verdad? Que fueron de 2 en 2 a predicar la palabra. Ellos pues fueron, ya les dijeron: tú vas a Puerto Rico, tú vas a El Salvador, o como les hayan dicho. ¿Cómo? Ahí ellos sabían cómo idearse para llegar allá a cumplir con la misión, ¿verdad? Santo, aleluya. Y sabemos que era un sufrimiento duro para ellos, pero ellos tenían la fe y sabían que Dios iba a estar con ellos, ¿verdad? Y seguían siendo fieles a Dios y a sus compañeros cristianos, todo eso, ellos seguían siendo fieles. Santo, aleluya. Sin embargo, si nos ponemos a pensar como vamos a venir a los tiempos de hoy, son diferentes, ¿verdad? Ahorita ya nosotros aquí tenemos modo de transportarnos aquí fácil con un carro, ¿verdad? Tenemos la comunicación con los celulares, todo eso. Tenemos este cuarto, si hace calor, si hace frío, es más cómodo para nosotros. Y pues sabemos que si ahorita si mandan un misionero o van en grupo, ya casi más bien van en grupo, sabemos que el misionero ya lleva pagado el boleto de ida y vuelta en el avión,
hotel pagado, ya con limusín pagado y muchas cosas. Algunos. Ya estoy exagerando, ¿verdad? No, sí, pero sí ya tienen carro rentado. Sí, todo. La vez que no tienen, no limusín, pero sí tienen un vehículo ya rentado para cuando lleguen ya. Claro que de allí se van a extender a las aldeas y hay que, ¿verdad? Pero siempre a como estaba antes está más cómodo. Ahorita está bien, más fácil, ¿verdad? De todo eso. Y todo, pues ha sido para nosotros, estamos aquí cómodos, sillas, alfombra y todo eso, ¿verdad? Pero, es que también aquí hay un pero, que también dice, esta es una advertencia de no hacernos un evangelio también muy cómodo, ¿verdad? Porque como dice el hermano Benjamín, cada quien en su casa y ahí estoy tranquilo, ¿verdad? Cuando podemos sacrificar, no voy a ir a visitar al hermano a llevarlo, ¿verdad? Eso. O sea que yo no creo que Dios se agrade de un evangelio muy cómodo. Es lo que yo pienso. Bueno, ahí termino con el versículo 33 y 32 y 33, continúan el 34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Enseguida termino lo que me falta, ¿verdad? Pero aquí lo que podemos mirar, dice, porque de los presos también se compadecieron, los presos que estaban presos. Tiempos antes, yo me recuerdo allá cuando ponían un preso allá de donde yo soy, lo ponían preso y la familia tenía que encargarse de llevar el sustento para comer, ropa para vivir, ¿entienden? No está como ahora que hasta les ponen televisión, les ponen todo y les dan todo, ¿no? No, en El Salvador hay que mandarle para que... Sí, bueno, entonces también yo me acuerdo ya que se ponían el esposo preso, tenía la esposa que tenía que estarle llevando la comida, ¿verdad? Y a veces para no ir todos los días le llevaba para 2 días, lo que sea, ¿no? Entonces miramos que aquí los compañeros se compadecieron, dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos se despojaron de sus bienes, ¿verdad? Y dice que sufrieron, quiere decir que no dieron lo que les sobraba, sino que se despojaron de sus bienes para dar. Y dice que lo dieron con gozo. Por ese lado nosotros también la tenemos facilita. A nosotros lo único que se nos pide es el diezmo, ¿verdad? Nos dejan el 90%, ¿verdad? Digo, está facilito. Yo digo, para mí lo siento fácil. Y aparte también, no sé si yo tengo ese sentir, pensando yo, estudiando la clase, que yo tengo un sentir que yo sé que si dejo de diezmar, no voy a estar tranquilo. Yo se los digo, si diezmo, estoy tranquilo, si no diezmo, no estoy tranquilo. Yo estoy con ese pensamiento, pero no sé si sea nomás yo. Para eso voy a pedir 2 opiniones, a ver qué, como esta hermana Daisy. No, usted está en lo correcto. ¿Sí? Sí, hermano. ¿Cómo se puede quedar uno con lo que no le pertenece? A mí ese dinero no me calienta la boca. No me lo como, tranquilo. Sí. La misma pregunta para la hermana Lupe. ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted más a gusto? ¿Sin diezmar o diezmando? Diezmando. Si dejara de diezmar se sentía mal. Entonces, yo en esta ocasión lo que hago es que los invito a los que no lo están haciendo, que lo hagan, y si les da buen resultado, que se sientan bien, que lo sigan haciendo. Y si no, pues se cancela. Sí, porque el mismo Señor dice, yo abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad? Y derramaré bendición. Pero si usted mira que las ventanas no se abren, pues ya usted depende si lo quiere cerrar, ¿verdad? Bueno, continúo terminando 34 porque no he terminado. Dice,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El Señor nos va a recompensar. Sí, amén. Amén. Hacemos eso, dice, estamos haciendo una herencia allá en el cielo, Aleluya. ¿verdad? Cuando estemos allá, hay derecho de decirle al Señor cuál es mi herencia. Santo. Que sabemos que antemano nos puede preparar una morada, ¿verdad? Y calles de oro, ¿verdad? Amén. Continúa en el 35, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aleluya. Tenemos que tener la confianza que tendremos allá, grande galardón. Aleluya. Si a mí el Señor me dijera ahorita cuáles quieres, yo le diría primeramente la salvación, segundamente la salud, terceramente la sabiduría de lo alto. Santo. Esas tres cosas le pediría yo al Señor. Se las pido, no se las pediría, se las pido. Amén. Hermanos, con esto yo termino el inciso A, paso al inciso B. Eso lo vamos a leer en Hebreos capítulo 10, del versículo 36 al 39. Dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos es necesario la paciencia, ¿verdad? No es cuestión que si la queremos tener, la necesitamos. Como necesitamos tener fe, también necesitamos tener paciencia. Eso nos ayuda físicamente y espiritualmente. Porque si usted es muy desesperado, no tiene paciencia, físicamente se daña su organismo. Amén. Paciencia espiritualmente, necesitamos tener paciencia para las cosas de Dios, ¿verdad? Que no todo se hace a la carrera. Tenemos que hacerlo todo con paciencia, y tener paciencia en primer lugar para esperar la venida del Señor, ¿verdad? Aleluya. Y no, estaba en el 36, ¿verdad? Entonces también aquí lo que dice es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios primeramente es guarde los mandamientos de Dios. Ya enseguida hay muchas cosas que hacer la voluntad de Dios: visitar al enfermo, visitar a los que están presos, darle de comer al hambriento. Y vamos por puntos, nos llevaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Eso es hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, de ese modo, haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa más grande que sabemos que estamos aquí nosotros es la salvación de nuestra alma. Lo físico, secundario, otras cosas, de todas maneras, yo de mi parte lo que me mantiene más aquí primordial es la salvación de mi alma. Y esa promesa es la que nos dice el Señor, que haciendo su voluntad obtengáis la promesa. Vamos en el versículo 37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Para eso vamos a buscar otro versículo que nos apoya en Habacuc. Dice, he aquí que aquel que cuya alma, no es el 3, Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. En la segunda carta del apóstol Pedro 3:9 también nos dice que muchos lo tienen por tardanza, pero él no ha venido, no porque lo vamos a leer lo vamos a leer así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Aleluya. Aquí miramos, si el Señor es paciente con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener uso de la paciencia, verdad? Amén. Tenemos que ser pacientes.
Aleluya. Paso al 38. Bueno, poquito está porque ya son las 9, ¿verdad? Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Aquí hay dos cosas, que tiene que ser uno justo y tener fe, y así usted va a vivir. Son tres cosas. No retroceder. El Señor en ninguna parte de la Biblia va más a encontrar que retrocedamos para atrás. En Corintios, en Apocalipsis también hay donde dice, si has dejado tu primer amor, tómalo para atrás. Aleluya. Porque si no lo tomas, te quitaré tu nombre del candelero. Algo así dice, ¿verdad? Aleluya. Entonces, quiere decir que no regresemos, sino que avancemos. Aleluya. En Primera de Corintios 15:58 también dice, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. No nos dice siempre, no nos dice un tiempo, ni nos dice que regresemos o nos paremos. Dice estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo no es en vano. Aleluya. Eso lo encontramos en 15:58, ¿verdad? Amén. Entonces no debemos retroceder. Muchos también cuando entramos en el primer amor recién convertidos, qué fieles en nuestros diezmos, en los servicios. Queremos no perdernos ni un servicio, pero se va perdiendo el primer amor. Cuando uno pierde el amor, todo va a ir menguando. Entonces por eso en Apocalipsis nos dice recuperar nuestro nuevo amor para continuar y seguir adelante. Aleluya. Dice el 39, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Entonces dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que los que tienen fe para perseverancia del alma. Para eso sabemos que siempre necesitamos la ayuda de Dios. Solo no podemos hacerlos. Solo no podemos hacerlo. Para no retroceder necesitamos la ayuda de Dios. Nadie me puede decir a mí yo no necesito de Dios. Porque si dice, como dice el tal, es mentiroso. Está perdido, ¿verdad? Todos necesitamos de Dios y todos necesitamos para poder seguir adelante. Santo, La conclusión, aquí les doy la conclusión. Dice, confiar en las promesas de Dios siempre, no desconfiar, sino que confiar. Dios es fiel en sus promesas. Sí, amén. Amén. Dice, persevere hasta que venga Cristo, o nos muéramos, o nos partamos, ¿verdad? De esta tierra. Perseverar es hasta toda la vida. Mateo 24:3 dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces no hay con que, como lo dije, no hay vuelta de hoja, sino que hay que perseverar. Con la ayuda de Dios todo se puede, hermanos, y ese fue mi corto mensaje que trae. Que sea de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Manténgase firme hasta el fin. Decirle, hermano, que vivir en el primer amor, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, de veras. Cuando uno está en ese primer amor, uno todo lo quiere hacer. ¿Quién trae un especial? Levanta la mano. ¿Quién pone las sillas? Y corremos. Pero ¿qué pasa cuando de repente se va menguando? Y llega el momento, incluso, que ni queremos llegar a la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude para no caer en esa situación. Porque la verdad, hermanos, no hay cosa mejor que mantenerse sirviendo al Señor. Mantenerse amando al Señor. Amén. Mire lo que, exhortación a la perseverancia en el tema. Exhortación a que no nos quedemos, sino que sigamos hacia adelante. Amén. Gloria al Señor. Primer punto, el inciso era acérquese a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Viniendo a su casa. Amén.
viniendo a su casa, porque uno puede decir, y muchos dicen, el Señor está en todo lugar. Sí, eso es verdad, es una gran verdad, pero no le servimos en todo lugar. Pues si nos quedamos en la casa, hay muchas ocupaciones que no nos permiten, o distracciones que no nos permiten adorarle. Amén. Absténgase de pecar. O sea que tenemos que apartarnos del pecado. El pecado acarrea juicio, y es así. Alma que pecare, esa morirá. Y por último, manténgase firme hasta el fin. Y amados hermanos, eso nos da la garantía de que si somos fieles hasta el fin, seremos coronados. Aleluya. Tendremos la vida eterna con Cristo. Pero si por alguna razón, por lo que sea, en el último momento nos apartamos del Señor, lo perdimos todo, lamentablemente. Procuremos, hermanos, mantenernos firmes hasta que el Señor venga. Amén. Yo sé que todos tenemos luchas por problemas, pero ¿sabe qué? Sigamos con paciencia y perseverancia, Amén. y el Señor nos coronará. Vamos a orar.